Buenos días a todos. Los saluda Nancy Velarde y en nombre de la Cámara de Comercio Peruano-Británica les doy la bienvenida a este evento virtual que amablemente ha preparado nuestro socio TGS Sarrio y Asociados, cuyo tema es cambios en los precios de transferencia y vinculadas con España. En esta oportunidad, el webinar incorpora las más recientes recomendaciones emitidas por organismos internacionales, así como opiniones emitidas por la Administración Tributaria peruana y española. Además, se brindarán recomendaciones para la presentación del reporte local, cuyo vencimiento está próximo. En esta oportunidad contaremos con la presencia de José Luis Sarrio, partner en TGS Sarrio y Asociados, licenciado en Economía, colegiado en Contabilidad y auditor certificado con una maestría en Marketing y Ventas con más de 22 años de experiencia, brindando auditorías privadas en organizaciones multinacionales en Perú, evaluando planes estratégicos a largo plazo que identifiquen los riesgos del negocio y liderando las prácticas de MIA y BRS, así como la práctica de la insolvencia, reestructuración y reorganización. Como ponentes, esta mañana contamos con Joseph Dujmovic, Tax and Legal Manager en TGS Sarrio y Asociados, TGS Perú, economista con estudios de especialización en precios de transferencia y finanzas corporativas. Cuenta con experiencia brindando servicios de consultoría a empresas multinacionales de los diferentes sectores y países como Chile, Colombia, Costa Rica, Argentina, Uruguay, Panamá, Perú, entre otros, en temas de precios de transferencia, con más de 12 años de experiencia. Asimismo, contamos con la participación de Laura Paniagua, Tax Associate en TGS Sarrio EDISA, España. Laura es licenciada en Derecho y Administración de Empresas y curso máster en Fiscalidad Empresarial y Planificación Fiscal Internacional. Su especial interés por la fiscalidad internacional y los precios de transferencia la han llevado a especializarse en estas áreas, asesorando a grandes grupos internacionales en TGS EDISA desde el 2020. Agradecemos a nuestros socios de Sarrio y Asociados, a los ponentes y a todos los participantes por acompañarnos esta mañana en este evento digital. Agradecer formular las consultas a través del chat, dado que se procederá a responder en el transcurso de la presentación o al final de la misma. José Luis, adelante por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Buenos días a todos. Buenas tardes si alguno nos está viendo desde España. Muchas gracias a la Cámara Peruano-Británica por esta oportunidad, este espacio. Yo voy a comentar un poquito sobre las firmas para que las personas que no nos conozcan nos conozcan un poco más. TGS es un network, una red de firmas a nivel mundial. En la presentación que ustedes están viendo ven algunas de nuestra estadística. Y en realidad, como network, en realidad nos une calidad, nos une la misma plataforma, servicios y enfoque en cuanto a asistencia a nuestros clientes. Entonces, la idea finalmente de estos networks son poder darle al cliente el servicio que requiere con la calidad que está acostumbrado o espera en cualquier parte del mundo. Siguiente, por favor. En Perú ya tenemos 42 años en el mercado. Este año, justamente en julio, cumplimos 42 años. Y en España ya tenemos 33 años. En realidad, en ambos países somos una firma multiservicio. Es decir, damos servicios de auditoría, de contabilidad, de nómina, de consultoría, legal, tributaria, corporativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo hacemos así justamente para poder darle a los clientes el soporte que puedan requerir en los respectivos países que estamos mencionando. Siguiente, por favor. Ya hemos hablado un poco ya presentaron a los expositores, a Laura y a Joseph. También nos acompaña Tomás. Tomás es el socio de la firma en España. Muy dinámico también Tomás, lo conocemos bastante bien. Entonces, justamente nos pareció interesante lanzar esta charla mezclando a Perú y a España, porque llámese por un tema histórico,
porque es uno de nuestros socios principales de puerta de entrada hacia Europa, porque también cuando Europa quiere invertir en las Américas, lo hace siempre a través de alguna holding en España, principalmente, y de ahí se expande en los diferentes países de la región. Llámese porque es también uno de los países con mayor inversión extranjera directa en el Perú y en la Alianza del Pacífico, Colombia, Chile y México. Entonces, en realidad creímos importante esta charla porque justamente los precios de transferencia, tanto en Perú y en España, impactan en estos inversionistas, ya sea porque uno se va a hacer las Américas, porque se va a hacer las Europas, o porque las Europas vienen a hacer las Américas. Entonces, nada, yo le voy a dar el pase a Laura, y los dejo para conversar con ustedes más tarde. Por favor, no se olviden que cualquier duda, pregunta, hay un chat especial, háganlas, y la idea de la charla es hacer la dinámica. Si ustedes ven algo interesante, pregunten, y los podemos ir contestando conforme va pasando los temas. Muchas gracias, cuídense. Adelante, Laura. Muchas gracias, José Luis, por tu amable presentación. Gracias también a Nancy, a la cámara. Y bueno, a todos los que estáis conectados, buenas tardes a los que estáis en España, buenos días a los que estáis en Perú. Y bueno, mi objetivo esta tarde es un poco comentaros cuáles son los temas que tenemos que tener en cuenta a raíz de la incidencia de la pandemia del COVID-19 y contaros las últimas novedades que tenemos respecto a las actuaciones que está realizando la Administración Tributaria para ajustar o buscar esa recaudación en sede del contribuyente y conseguir que los precios de transferencia pues, estén acordes al principio de libre concurrencia. Entonces, pues directamente entramos en materia, si os parece. Por favor, siguiente. ¿Qué podemos decir de cómo ha incidido el COVID-19 en los precios de transferencia? ¿Qué ha incidido en todo? En esto también. En relación con los análisis económicos, que es lo que veis en el naranja más oscuro, pues podemos decir que, como resulta evidente, en la mayoría de las jurisdicciones hemos observado una ralentización en la economía en general, y eso ha provocado que muchas autoridades tributarias y también obligaciones contables se hayan retrasado, se hayan aplicado periodos de carencia, con lo cual es muy posible que a la hora de actualizar nuestros análisis económicos o de ir a realizar una nueva búsqueda, nos encontremos con que no hay todavía información financiera de los ejercicios 19, 20, 21 cuando llegue. Es posible que todo vaya un poquito más lento y quizá no podamos acceder a la información con la facilidad y en los tiempos con que lo hacíamos antes. No les resultará extraño a ustedes el criterio de las loss-making companies que menciono aquí en la diapositiva, dado que es algo bastante recurrente cuando queremos realizar los análisis económicos. Excluir de nuestra búsqueda aquellas sociedades que llevan uno o más ejercicios expresando pérdidas en sus estados financieros, que están realizando pérdidas, dado que entendemos de alguna manera que esas sociedades no serían sostenibles en el tiempo. Es importante tener en consideración que estamos en un marco nuevo y que, por lo tanto, no será de extrañar que en nuestros análisis económicos tenga sentido que ahora aparezcan sociedades que hayan sido generadoras de pérdidas. Tengan ustedes en mente que ni en las directrices de la OCDE ni en las normativas no sé si en todos los países, pero por lo menos en España y en Perú creo que no hay un criterio de exclusión que diga no hay manera de que una sociedad con pérdidas entre en su análisis económico. Entonces, ¿puede darse un cambio de criterio si yo he tenido un análisis económico en el cual había sociedades que estaban excluidas, si generaban pérdidas, ahora estén incluidas? Sí, tiene un sentido. Y todo esto lo tenemos que justificar explicando en nuestro análisis económico que ha habido un cambio que provoca que ahora mismo sí que puedan estar incluidas estas sociedades generadoras de pérdidas.
Especial atención deben tener las entidades de riesgo limitado que generen pérdidas, que la verdad es que muchas de las sociedades que tenemos en España pueden ser entidades de riesgo limitado y en Perú pues, puede resultar similar. Imaginemos una productora situada en Alemania y aquí una distribuidora de riesgo limitado que no tiene ningún riesgo de stock y que por lo tanto pues el beneficio que le resulta atribuible es muy limitado. Esas entidades se enfrentan ahora a un doble problema. Puede suceder que ahora se les atribuyan pérdidas y entonces la administración tributaria preguntará: bueno, si eres una entidad de riesgo limitado, pero sin embargo me expresas pérdidas, no tiene mucho sentido, porque si eres de riesgo limitado no deberías tener pérdidas. Y la segunda derivada, más peligrosa todavía, es, bueno, si ahora hay pérdidas que son asumibles por ti, entonces a lo mejor es que tenías que haberme dado beneficio en los ejercicios anteriores y puedo ponerme a buscar ese beneficio en base al nuevo análisis funcional que me estás presentando, porque sí que tienes riesgos si te son atribuibles pérdidas. Pasamos al lado derecho, en el que expresamos pues, un poco de ideas más genéricas sobre la incidencia del COVID-19, restricciones económicas y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, como saben ustedes, el COVID-19 no se ha expandido de manera totalmente acompasada y simétrica a lo largo de todo el globo terráqueo. Entonces puede suceder que en un periodo determinado una jurisdicción considere que efectivamente estábamos en un periodo de pandemia mundial en el cual los estados financieros podrían verse afectados, pero que en la otra jurisdicción, en ese mismo periodo de tiempo, la incidencia del COVID no fuese tal. Esto también lo tenemos que valorar en los análisis de precios de transferencia y debemos tenerlo en mente para la hora de redactar los informes, dotarlos de una coherencia pues como debe ser, ¿no? Que no genere más preguntas de las necesarias. Por lo general, diría que en casi todas las jurisdicciones ha habido un aumento del gasto público debido a la situación que estamos viviendo. Las autoridades tributarias y los estados han tenido que hacer un gasto en subvenciones, en diferentes recursos para afrontar esta situación, y esto va a provocar que se dé una posición más agresiva y que las autoridades tributarias vayan en busca de esa liquidez que ahora mismo tienen un poco mermada. Sobre todos estos aspectos se ha pronunciado, como no podía ser de otra manera, la OCDE en un paper que pueden ustedes consultar, lo tendrán disponible en la página de la OCDE, que publicaba la OCDE el 18 de diciembre del 2020. El documento se llama Guidance on the Deep Implications of the COVID-19 Pandemic, y en él la idea general que subyace es que, como estamos ante nuevas condiciones de mercado que nunca se habían producido, podemos ir a la crisis financiera del 2008, pero todos sabemos que la situación no es igual que la que estamos viviendo ahora. Lamentablemente esto nos está costando algo más que dinero. Y entonces pues proponen diferentes enfoques que pueden utilizar ustedes para justificar la acordancia que tengan sus precios de transferencia al principio de plena concurrencia. Uno de esos enfoques, una idea que da, es realizar nuevos enfoques del análisis de comparabilidad, y en concreto pues, se propone que una de las medidas a título ejemplificativo puede ser la comparación entre las cifras presupuestadas, los resultados que yo esperaba que iba a dar y que estaban apoyados en unos criterios financieros y contables, frente a la situación que realmente se me ha dado. Entonces, es otra manera de afrontar el análisis de comparabilidad que podría reflejar estos cambios en las condiciones que se están dando en la empresa. Siguiente, por favor. ¿Qué buscará un inspector o una comprobación de Hacienda? Pues va a tener especial interés en esos puntos que ven ustedes. Por supuesto, el cumplimiento de las obligaciones de documentación e información, aunque luego hablaremos de las obligaciones que tiene que cumplir cada contribuyente en cada una de las jurisdicciones, en Perú y en España.
se está dando en España un envío, no sé si calificarlo de masivo, pero muy recurrente, de requerimientos de información que piden que se subsane el modelo 232, que es aquel modelo en el que informan ustedes de las operaciones realizadas con partes vinculadas y operaciones realizadas también con paraísos fiscales. Creo que a nadie se le escapa pues, que ese tipo de operaciones pueden resultar muy atractivas para la administración tributaria. Del mismo modo, las operaciones de reestructuración empresarial, transmisión de activos, especialmente los intangibles, eso se explica por la difícil valoración de un activo intangible. Es más fácil saber lo que cuesta transferir un edificio que lo que cuesta transferir una cartera de clientes en un momento dado. Entonces, pues sobre estos extremos también, estas banderas rojas que pone la administración tributaria, pueden ustedes ver una interesante correlación con las acciones del proyecto BEPS, ¿no? Del proyecto de Base Erosion Profit Shifting, porque verán que las acciones 8 a 10, que inciden especialmente en los precios de transferencia, van muy destinadas a que los rendimientos que obtienen las empresas se correspondan con la creación de valor. También irá a buscar la administración tributaria minoración de bases imponibles que venga bien por un gasto no deducible o por un ingreso no declarado procedente de uso de intangibles y de servicios intragrupo. En esto tenemos que tener muy en cuenta que no vale eso que vemos muchas veces en los informes de precios de transferencia de decir que un servicio intragrupo está valorado por un 5%, como dicen las directrices de la OCDE, tenemos ese safe harbor y no miro más. No, necesitamos tener muy claro cuál es la base de costes, si esos servicios son realmente necesarios y justificar cuál es el coste que va a tener cada una de las jurisdicciones. Si bien en España no lo tenemos, es verdad que en otras jurisdicciones, luego Joseph nos lo comentará, sí que se especifican estas obligaciones del llamado benefit test, de saber si un servicio intragrupo es realmente necesario o no. Aquí no tenemos una obligación específica, pero porque va incluida dentro de la documentación de los contribuyentes. Si hay una compañía que tiene pérdidas reiteradas, pues evidentemente esto llamará la atención de la administración, dado que en condiciones normales de mercado, en libre concurrencia, pues una sociedad que tenga pérdidas reiteradas va un poco condenada al fracaso, ¿no? A este fin. Importantes las estructuras de bajo riesgo empresarial y alta presencia en la economía. Y por último, pues los nuevos modelos de negocio altamente digitalizados y las operaciones financieras, como les decía, muy relacionados con las acciones de BEPS. Los nuevos modelos de negocio altamente digitalizados los podemos identificar con esa acción 7 de BEPS, del establecimiento permanente virtual, de dónde genero el valor y dónde lo tengo que hacer tributar como contraparte. Y en relación con las operaciones financieras, pues nos debe sonar la acción 2 de BEPS relacionada con los instrumentos híbridos, que también pues eso, son ahora mismo mucho objeto de estudio y de especial detalle. Por favor, Lorena, siguiente. De acuerdo. Un ejemplo, ya vamos a bajar a la tierra en España y qué mejor que fijarnos en el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero, que se publicó el 28 de enero del 2021 y que es un documento que lo que hace es marcar la hoja de ruta de qué es en lo que se va a fijar la administración en este ejercicio, ¿no? Y en relación con los precios de transferencia, pues cabe destacar esas 5 medidas que aparecen ahí. Como venimos comentando a lo largo de la presentación, las obligaciones de documentación, evidentemente, se está viendo además que si bien lo habitual viene siendo que haya unos requerimientos de información por escrito solicitando la documentación genérica de precios de transferencia, el local file y el master file, la documentación del obligado tributario y del grupo, cada vez es más frecuente también que la administración directamente se persone en las compañías y les solicite, entrégueme usted la documentación de precios de transferencia, porque se van dando cuenta de que hay mucha documentación realizada ex post y entonces pues ya empiezan a actuar de otra manera.
Importante verificar el cumplimiento de los acuerdos previos de valoración, que no dejan de ser pues, unos acuerdos a los que pueden llegar las sociedades para saber cuál es el margen o el nivel de precios, el beneficio que debería atribuirse a cada parte en las operaciones vinculadas. Se están haciendo muchos avances tecnológicos. Las administraciones tributarias conocen perfectamente que los precios de transferencia son susceptibles de generar actas muy numerosas, con cuantías importantes, y por lo tanto se están esforzando mucho en mejorar los intercambios de información, de tal suerte que cada vez es más fácil para ellos iniciar una inspección en 2 jurisdicciones al mismo tiempo, lo cual a nosotros nos dificulta un poquito más la labor. Y en este ejercicio, en el 2021, ya se anunciaba en el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero, no sabemos si para meter miedo o para advertir, que se ha desarrollado una herramienta bastante potente para analizar esas sociedades o esos grupos de contribuyentes que tienen un alto riesgo de precios de transferencia. Por último, la DAC 6, que nos la tienen ahí un poco, que se va retrasando, que el periodo transitorio, etcétera, que esta normativa lo que hace es facilitarle un poco la labor a la administración tributaria en la medida que obliga a los contribuyentes en primer término y a los asesores fiscales en segundo término a informar de esas operaciones que pueden resultar de planificación agresiva. No sabemos exactamente el concepto, deberá pasar tiempo hasta que se concrete su significado específico, pero bueno, de momento ya nos van poniendo un poquito ahí el alarma, ¿no? Por favor, siguiente. Voy a aprovechar para echar un trajito de agua. Bueno, con todo esto que les he contado, que parece un poco cuento de terror, ¿qué podemos hacer, ¿no? Porque parece que estamos arrinconados con una administración tributaria en búsqueda de ingresos. ¿Cómo nos defendemos de esto, ¿no? Pues en primer término es muy importante, si bien siempre se lo decimos que la documentación de precios debe estar realmente fundada, debe haber un análisis de comparabilidad exacto, debe haber un análisis funcional que determine bien los activos, las funciones, los riesgos para poder justificar el margen que recibe cada sociedad. Este año con mayor medida. Por ejemplo, si una sociedad A ha alquilado un inmueble a una sociedad B y por el tema del COVID, la incidencia de la pandemia, porque ya no se está usando, porque no se puede abrir al público, por lo que fuere, se ha rebajado el importe del alquiler, se ha establecido un periodo de carencia en el cual no se va a abonar. Aunque sean familia, aunque sean sociedades vinculadas, no dejen por favor de ponerlo por escrito en los adendas y de dejar constancia de todo. Se ha habido gastos extraordinarios, que los ha habido en casi todas las sociedades, pues porque han hecho falta equipos de protección, por gel hidroalcohólico, por paneles para separar a las personas. Es importante guardar toda esta documentación. El uso del promedio ponderado, que siempre lo venimos viendo muy habitualmente a la hora de hacer los análisis económicos, que nos lleva a aplanar esa curva de precios de transferencia, de los márgenes que no haya outliers o unos datos que sean atípicos. A lo mejor ya ha dejado de tener el mismo sentido y deberíamos agrupar esos datos financieros en función de periodos pre-COVID y post-COVID, porque ahí es cuando vamos a de verdad conseguir que los datos queden homogeneizados. Si mezclamos periodos pre-COVID con periodos en los que ha habido incidencia, no vamos a tener una imagen clara. Lo que les comentaba de los gastos extraordinarios, de los equipos de protección individual, de geles hidroalcohólicos, de mamparas para separar a las personas, de mascarillas, que es la reina del 2021. Todos estos gastos extraordinarios debemos atribuirlos, los gastos, a las diferentes sociedades del grupo
conforme a unos criterios de racionalidad y de plena concurrencia. No puede ser que todos los gastos los pague una sociedad salvo que esté justificado. Pues podemos atribuirlo por número de personas, en caso de mascarillas, de cualquier otro gasto similar. Esos gastos extraordinarios en principio quedarán fuera de nuestro análisis económico. No afectarán a los márgenes dependiendo del nivel de la cuenta de pérdidas y ganancias en la que estemos, pero es importante que quede bien justificado. Aunque se comentará un poquito más adelante, todas las subvenciones que se han otorgado, las causas de fuerza mayor, la normativa que les ha llevado a ustedes a no abrir sus negocios o a dejar de realizar operaciones comerciales que tenían pensadas de inversión, todo esto debe aparecer en la documentación de precios de transferencia porque es la manera de justificar cómo han venido operando sus sociedades. Por último, si ven ustedes que no hay manera de justificar que sus operaciones están valoradas a precios de mercado, siempre cabe la posibilidad de realizar ajustes de precios de transferencia en su impuesto sobre sociedades. Y si ya estamos en el peor escenario posible, ya ha venido el inspector, ya tengo unas actas encima de la mesa o estoy en el momento en el que pienso que no tengo bien valoradas mis operaciones, ¿cómo puedo convertir este problema en una solución global a medio plazo que me sirva para planificar y que me juegue en positivo? Pues tenemos los acuerdos previos de valoración y los procedimientos amistosos como medida preventiva para poder enfrentarme a una posterior acta. Si yo ya tengo un acuerdo con la administración, es más fácil encontrar una administración dispuesta a negociar cuando se trabaja antes de que se haya emitido un acta que cuando ya te dicen que no lo tienen bien valorado. Y luego también tengan en cuenta que si en el caso de que ustedes ya tengan un acuerdo previo de valoración en vigor, como han cambiado sustancialmente las circunstancias, denle una vuelta a si lo tienen que renovar, revocar o hacer unos ajustes, porque también la administración se sentará a escucharles. Muy importante, si tienen unas actas y les han dicho, mire, pues tiene sus precios mal valorados y entonces debería haber sido un ingreso mayor. No se limiten, por favor, a poner un recurso en sede interna, en España o en Perú, y recurran a esas cláusulas que tenemos en los convenios para evitar la doble imposición. Recurran al convenio de arbitraje, recurran al Mutual Agreement Procedure para evitar la doble imposición internacional, porque si en España me dicen que el gasto que comentábamos de unas operaciones de unos management fees, unas operaciones de apoyo a la gestión, no son deducibles porque no se ha probado que ese gasto fuera necesario, si en Perú se ha cobrado ese importe, ese ingreso no debería ser tributable. Si en España el gasto no es deducible, en Perú el ingreso debería no ser tributable. En caso de que solamente nos quedemos en una de las jurisdicciones y no optemos por esa doble vía, se está produciendo una doble imposición económica que, bueno, evidentemente pues no es lo deseable. Y bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Si tienen alguna duda, pues por supuesto quedo abierta a contestarles. Y bueno, mi compañero Joseph va a darles ahora unas pinceladas sobre las especificidades que tenemos en Perú. Gracias, Laura, por el pase. Bueno, buenos días y buenas tardes a los asistentes, esperando se encuentren muy bien. A ver, en esta oportunidad voy a explicarles de manera general sobre la normativa de precios de transferencia en Perú. Vamos a hacer un brochazo, como indica, para saber, dónde estamos parados ahorita según la normativa, porque han habido varios cambios en los últimos meses, que es importante mencionarlos. Entonces, si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es qué transacciones o qué contribuyentes se encuentran dentro del régimen de precios de transferencia, ¿no? Según la normativa peruana. A ver, los contribuyentes que registran ciertos tipos de transacciones, bueno, lo más conocido son las partes vinculadas, ¿no? También llamadas relacionadas, tienen que presentar documentación, información a la administración tributaria.
En el caso peruano específicamente, aplica tanto para vinculadas locales como extranjeras, ¿no? Eso es importante aclararlo. Y además, también hay que presentar la información que, bueno, en caso hayan realizado importaciones o exportaciones a través de paraísos fiscales. Para eso hay una lista que la SUNAT publicó ya hace algunos años, donde indican los territorios que son considerados como paraísos fiscales, ¿no? Caso Hong Kong, Panamá, Islas Caimán, etc. Además, hace ya un poco más de 2 años, me parece, se implementó las transacciones con regímenes fiscales preferenciales dentro del marco normativo de transferencia. Aquí sí es importante también aclarar de que no, bueno, se menciona, ¿no? Se define también que son unos regímenes fiscales preferenciales, pero no se da una lista. Entonces, como que ahí se complica un poco más identificar cuándo entra dentro de esta categoría para también incluirlo dentro de las declaraciones y la información relacionada a transfer pricing. Igual, digamos, se puede deducir cuáles, digamos, territorios o zonas podrían ser consideradas de esa manera. Por ejemplo, las zonas libres también, digamos, entran dentro de esta categoría. Pero igual es un tema pendiente que está por aclarar la administración tributaria peruana. ¿Y qué son transacciones, no? Porque sí, en caso de los clientes que hemos tenido, en algunas oportunidades hay dudas sobre qué considerar como transacciones. Básicamente son transacciones que hayan tenido alguna incidencia, bueno, transacciones son las que hayan tenido alguna incidencia en el estado de resultados. Válganse ingresos, costos, gastos. Por ejemplo, ¿no? Las ventas y compras de bienes, la prestación de servicios, ¿no? Intereses por préstamos, regalías, arrendamientos, etc. Entonces, todas estas, digamos, operaciones que se hayan suscitado durante un ejercicio deberían de ser incluidas dentro de las declaraciones y toda la información que se presente a la administración tributaria. Es importante también aclarar en esta parte que se consideran solamente lo que sean ingresos gravables o costos y gastos deducibles para fines de la presentación del local file. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, una vez que un contribuyente ya ha identificado que tiene ese tipo de transacciones, de las que les he mencionado, o operaciones con partes vinculadas, paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales, durante un determinado ejercicio, debe evaluar a cuáles declaraciones se encontraría sujeto. Porque las declaraciones de precio de transferencia, que bueno, ahí pueden ver cuáles son las que actualmente se encuentran vigentes en el Perú, normalmente toman el criterio de ingresos totales del contribuyente y también de transacciones sujetas al régimen de precio de transferencia. Entonces, esos son los dos principales criterios que toman en cuenta, bueno, en realidad no solamente la peruana, sino las administraciones tributarias a nivel mundial, para obligar a ciertos contribuyentes, que normalmente son los de mayor envergadura, a presentar menos o una mayor cantidad de información, ¿no? Según les corresponda. A ver, ¿cómo está actualmente las obligaciones formales en Perú? A ver, tenemos declaraciones juradas, las cuales, bueno, 3 de ellas se presentan a través de formularios virtuales, y una, que es el reporte país por país, se presenta a través de bueno, es un programa específico que es el AEOI, que es, digamos, es el formato internacional para presentar este tipo de reporte, ¿no? Que es el Country by Country Report o reporte país por país. Esta declaración aplica específicamente a los grandes grupos multinacionales. En este caso, solamente le aplica a los grupos que registren ingresos consolidados mayores a 750 millones de euros. Entonces, estamos hablando de grupos importantes, ¿no? Y que tengan presencia a nivel internacional. ¿Qué información presentan aquí? Bueno, la información de los ingresos por cada jurisdicción fiscal, el capital también que tienen en cada jurisdicción, los impuestos pagados, bueno, el impuesto también calculado y efectivamente pagado, los activos que poseen en cada jurisdicción, cantidad de trabajadores, bueno, etcétera. Hay un poco más de información que se presenta, pero básicamente esa es la más relevante. Además de esta información, se presenta información relacionada a los integrantes del grupo. Y bueno, y se detallan los integrantes y también se menciona cuáles son las funciones que realiza cada uno de estos integrantes dentro del grupo. Entonces,
Este reporte lo que ayuda a las administraciones tributarias es a identificar focos de fiscalización, porque de por sí el informe no es, digamos, no hay nada valorativo, ¿no?, de las transacciones convinculadas, como sí lo van a ver en, los otros, en las otras declaraciones, sino que esto, digamos, como bien dice, como bien dice el nombre de la declaración, es una visión global de los beneficios del grupo multinacional, cosa que de alguna manera, bueno, estadísticas, ratios o simplemente revisando la información, las administraciones tributarias van a poder identificar si hay algún, digamos, tema ilógico o de repente una jurisdicción un lugar donde tienen, digamos, alta rentabilidad o la mayor cantidad de los ingresos del grupo, pero realmente eso no es congruente con el nivel de activos, por ejemplo, que tiene o la cantidad de trabajadores. Entonces, eso va a ayudar mucho a ponerle el ojo, digamos, en ciertos lugares donde pueda haber una posible merma en las bases imponibles a las administraciones tributarias. Otro tema también importante aquí en relación a este reporte es que hay intercambios de información entre autoridades competentes a nivel mundial. Cada vez son mayores los acuerdos que hay entre administraciones tributarias para intercambiar el reporte país por país. Es decir, ¿no?, si un grupo presenta el reporte país por país en Perú, hay la posibilidad que lo pueda intercambiar con España, por ejemplo, o con otros países que hayan suscrito acuerdos. Entonces, de esa manera le va a ser mucho más sencillo y va a ser más dinámica la información que tienen las autoridades tributarias para ser mucho más eficientes con las fiscalizaciones. En el caso peruano se presenta hasta octubre de cada año. Pero bueno, en este año en específico, bueno, fue un año atípico, extraordinario, que se pusieron al día con los reportes país por país, porque se presentaron 3 años, ¿no? El 17, el 18 y el 19 se presentaron hasta el 30 de enero de este año. Porque había un tema ahí todavía que estaba por definir, de normativa, y todavía, bueno, habían acuerdos de intercambio de información con algunos países que no estaban claros, y bueno, se estuvo postergando la fecha de presentación, pero finalmente ya se puso el deadline del 30 de enero para presentar los country by country report de esos 3 años. Bueno, otra declaración que está vigente en el Perú es el reporte maestro, ¿no?, o el Master File. En esta declaración, bueno, principalmente lo que se entrega es la estructura del grupo, ¿no?, en cuanto también a las políticas, cómo se maneja el grupo en cuanto a los intangibles que poseen, cómo se financia el grupo, tanto con terceros como con partes relacionadas, y todo eso detallarlo, ¿no?, con documentación, explicarlo, también la cadena de valor del grupo. Entonces, es más que toda información cualitativa, de una manera que lo ayude a la administración tributaria a entender la actividad económica, sus giros de negocio y cómo se desenvuelve este grupo económico. En este caso peruano, específicamente hablando, aplica tanto a grupos nacionales como multinacionales, ¿no? El reporte país por país solamente aplica a grupos multinacionales. En Perú también aplica solamente a contribuyentes que registren ingresos en un ejercicio mayores a 20.000 UITs, que eso viene a ser 86 millones de soles aproximadamente en el ejercicio 2020. De igual manera se presenta hasta octubre de cada año respecto a la información del ejercicio anterior. Bueno, y otra declaración que seguramente la han escuchado de manera más recurrente es el local file o el reporte local, que ya justamente tiene su vencimiento este mes, ¿no? Ya hay un calendario según el último dígito del RUC. Que bueno, ya en esta declaración ya entramos a la parte de valorar las operaciones. Valorar las operaciones que ha registrado el contribuyente, ¿no?, que estén sujetas a este régimen de transferencia durante un ejercicio, ¿no?, tanto vinculadas y paraísos fiscales. Entonces, para valorar estas operaciones es necesario seleccionar un método. Hay una lista de métodos que están también en la normativa peruana y de la misma manera que convergen con las directrices de la OCDE. Y bueno, ahí lo que se tiene que hacer es seleccionar el mejor método que sea aplicable a ese tipo de transacción. Y bueno, ahí se va a determinar si la operación está o no a valores de mercado, que eso es lo que le interesa finalmente a las administraciones tributarias. Bueno, en el caso peruano, aplica a los contribuyentes con ingresos mayores a 2.300 UITs, que eso viene a ser 9.9 millones de soles en el ejercicio 2020. Como le decía, se presenta hasta junio de cada año. Bueno, se presenta de acuerdo al calendario de impuestos del mes de mayo.
Y bueno, otra declaración, que ya esta declaración, bueno, en realidad es una comunicación que tiene carácter de declaración jurada, que es aplicable únicamente a los contribuyentes que registren operaciones sujetas a precio de transferencia, pero que sean importación o exportación de commodities. Hay una lista también que ha sido publicada por la SUNAT, que básicamente incluye bienes, bueno, minerales como el oro, el cobre, la plata. También le aplica a algunos productos como la harina de pescado, el trigo. Hay una lista específica de los bienes con su, ¿no?, partida arancelaria, que, bueno, en caso del contribuyente haya registrado ese tipo de envíos, ¿no?, tendría que presentar esta declaración. Bueno, es una comunicación que hay cierta información que va a ayudar a la administración tributaria a entender cómo han valorado el precio del bien o producto. Por commodities se entienden bienes que tienen alguna cotización conocida, ¿no? Sea un mercado local o internacional. Entonces, lo que quiere aquí observar la administración tributaria es que el precio que se ha pactado por esos commodities sea similar al del mercado conocido, ¿no? No haya, digamos, sea razonable. Entonces, no haya una gran diferencia y bueno, ahí podría haber una posible también merma en la base imponible, ¿no? Por esas operaciones. Esas son, digamos, 4 declaraciones juradas, ¿no? Bueno, la cuarta, la de commodities, es una comunicación, pero tiene también carácter de declaración jurada, así lo ha denominado la SUNAT según las normativas. Pero hay otra obligación también formal, que si bien no es una declaración jurada, tiene que ser presentada o tiene que tener la información los contribuyentes para poder sustentar el costo, el gasto deducible por servicios con partes vinculadas, que es el test de beneficio. El test de beneficio, aquí lo que se tiene que evaluar es si ha habido una prestación efectiva del servicio, ¿no? O sea, si hay una necesidad real también. Y bueno, y todo el tema también valorativo, cómo se ha hecho el cálculo de los costos y gastos atribuibles a ese servicio. Entonces, como mencionó Laura en su presentación, aquí no solamente es indicar cuál ha sido el margen, ¿no? El markup de rentabilidad por la prestación del servicio, sino hay todo un análisis detrás de cómo beneficia este servicio a la parte receptora, ¿no? De alguna manera, tratarlo como si fueran terceros independientes, porque esa es la base central de todo el tema de presta transferencia a los países que están adecuados a las directrices de la OCDE. Entonces, lo primero es saber de qué servicio estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del servicio? Porque nos ha pasado en más de una oportunidad con algunos clientes que registran gastos por back office, ¿no? Le decimos, ¿cuáles son las funciones que están incluidas dentro de este back office? Y no las saben explicar de una manera detallada. ¿Cuál es el personal? ¿Qué áreas son las que influyen en este back office? Entonces, definir o conceptualizar de una manera precisa el servicio, ¿no?, que se está recibiendo de la parte vinculada. Lo siguiente es identificar pues la necesidad real, ¿no? Porque o sea, ningún contribuyente dentro de su sano juicio, ninguna empresa recibe un servicio que no necesita, ¿no? O sea, si está registrando un gasto por servicio porque efectivamente requiere ese servicio dentro de sus actividades o su giro de negocio y de alguna manera va a mejorar su posición económica o comercial. Entonces, esto tiene que ser estructurado de una manera razonable, ¿no?, y aportando información, documentación, para poder afrontar de una manera adecuada alguna fiscalización. Bueno, también el tema de la prestación efectiva, ¿no? Aportar la mayor cantidad de documentación que tienen, no solamente las facturas, ¿no? Algunas empresas tienen la factura y bueno, y ni siquiera a veces tienen contrato, ¿no? Contrato es un tema básico que se debería de tener con una parte vinculada para aportar mayor documentación en caso de una fiscalización. Y cualquier otra documentación que sume, ¿no? Por ejemplo, los correos electrónicos también son válidos, ¿no? Algún acta de conformidad del servicio, alguna persona encargada que es ok, que efectivamente el servicio se ha prestado dentro de las condiciones pactadas, etcétera. Entonces, aquí hay que aportar información y documentación para también que el gasto sea deducible. Y bueno, la otra parte son los costos y gastos atribuibles de este servicio, ¿no? ¿Cuál ha sido la fórmula, cómo ha determinado la parte prestadora para llegar a ese valor o a ese fee que se le factura mensualmente o anualmente a la parte vinculada? Entonces tiene que haber detrás todo un análisis metodológico
para que sea razonable realmente esa facturación que recibe de su parte vinculada. Bueno, esto sería en líneas generales las obligaciones que se encuentran vigentes en Perú. Bueno, solo agregar que el test de beneficio no es opcional, o sea, es obligatorio para la deducción del costo-gasto. O sea, si la administración tributaria hace una fiscalización y la empresa contribuyente no supera el test de beneficio, ese gasto simplemente o no es deducible o parte de él no lo va a pasar dentro de la auditoría. Entonces, importante también tener en cuenta, este test de beneficio ya es aplicable desde el ejercicio 2017. La siguiente diapositiva, por favor. A ver, ¿qué ha estado ocurriendo en los últimos meses en relación a precio de transferencia en Perú? Lo primero es que ya, bueno, ha habido la presentación de los reportes país por país de los 3 años, como les comentaba. Los grupos multinacionales han tenido, los grupos multinacionales con presencia en el Perú han tenido que presentar esta declaración y ha sido bastante masivo, se podría decir, porque prácticamente cualquier contribuyente que tenga su matriz en el extranjero ha tenido que presentar esta declaración, ¿no? Siempre y cuando, bueno, cumple ese nivel de ingresos de 750 millones de euros que les comentaba, pero han sido muchas las empresas que han tenido que presentar esta declaración. Inclusive ya la SUNAT ha publicado en otras noticias de que ya ha estado intercambiando de una manera activa los country by country report con otras jurisdicciones. Entonces ya se está llenando de información que le va a ser muy importante para realizar sus fiscalizaciones. Recientemente también hubo un informe de la SUNAT donde hablaba que es válida la información de las vinculadas del exterior para fines de la valoración de precio de transferencia. Entonces, había muchas dudas sobre esto porque siempre había la limitante, ¿no? Cuando pedíamos, bueno, nosotros que nos dedicamos a esto en el día a día como consultores en esta materia, hacíamos las solicitudes de información, ¿no? Para que requieran a la vinculada del exterior cierta información o documentación para aplicar el método de una manera correcta. Y bueno, en algunas oportunidades había esa limitante, ¿no? De que la información no era proporcionada. La SUNAT ya se pronunció respecto a esto y sí corresponde que la vinculada del exterior entregue información que finalmente sirva para valorar la operación. Entonces, eso cambia el enfoque que se tiene, digamos, por costumbre, que mucho era desde la perspectiva del contribuyente. La mayoría de valoraciones en precio de transferencia o en Perú y en Latinoamérica se hacían desde la perspectiva del contribuyente. Por eso que van a haber muchos informes o estudios técnicos con análisis globales. El análisis global se basaba en el estado de resultados del ejercicio del contribuyente y pocas veces se recurría a la información del exterior. Entonces ya la SUNAT se pronunció y dice que sí, efectivamente, la información de la vinculada al exterior también aporta para la valoración de precio de transferencia. Y bueno, y lo otro es que ya se ha publicado el calendario, ¿no? en la página web de la SUNAT de los vencimientos. Ahí lo pueden ver según el último dígito del RUC, que les aplican a cada contribuyente. Bueno, empiezan el 14, ya en unos días ya vencen los local file, ¿no? Específicamente hablando. Y bueno, los buenos contribuyentes tienen hasta el 22 todavía para presentarlo. Ya está el manual, el utilitario, todos los archivos para que puedan ser presentados, ¿no? Este local file se presenta a través del formulario virtual 3560. La siguiente, por favor. A ver, la OCDE se pronunció, bueno, la OCDE, que es el organismo internacional que da las pautas para todo el tema de precio de transferencia a nivel mundial, se pronunció acerca de las implicancias del COVID, ¿no? En materia de precio de transferencia, que han sido muchas porque habían dudas sobre cómo aplicar los métodos en tiempos de pandemia. Habían muchas limitantes, información limitada, empresas comparables con pérdidas, bueno, ha habido cambios en la rentabilidad de las empresas, etc. Entonces, a raíz de tantas consultas, tantas dudas, ¿no? Y había un poco de presión también de las administraciones tributarias y los contribuyentes, la OCDE ya finalmente presentó un documento formal donde da su punto de vista en cuanto a cómo se deberían de realizar los análisis de precio de transferencia durante la pandemia, ¿no? Bueno, desde que inició en adelante. ¿Puede haber nuevos ajustes de comparabilidad? Sí, efectivamente. Primero partamos de la premisa de que no van a haber
jamás dos empresas idénticas, ¿no? O sea, ni en el mercado público ni de forma privada. Entonces, lo más usual en los análisis de precio de referencia, cuando se compara la información de un contribuyente o un precio, un margen determinado con el de otras empresas que son llamadas comparables, o sea, que tienen una actividad similar, es efectuar ajustes. Ajustes por mercado geográfico, ajustes por cuentas de capital. Bueno, hay diferentes, ¿no?, tipos de ajustes. Entonces, sí se puede recurrir a nuevos. No ha dado tanto detalle de cómo, pero sí indica de que sí, efectivamente, justamente porque la pandemia ha afectado en diferente medida a cada país y también a cada industria. Entonces, sí es válido agregar nuevos ajustes dentro del análisis de precio de referencia, siempre y cuando estén justificados, ¿no? Y de una manera clara se entienda y tenga un raciocinio económico para que finalmente se pueda llegar al resultado del rango de mercado o el precio de mercado para que se pueda sustentar ante una fiscalización la operación esté sujeta al régimen. Bueno, ha habido diferentes impactos por la pandemia, hay que cuantificarlos con la mayor cantidad de información que se posea. Eh, si es de terceros, mucho mejor, porque quiere decir que no ha influenciado ahí nada digamos, el contribuyente, no va a haber un sesgo emocional o interno, ¿no?, que pueda beneficiarlo en sus intereses. Información macro, ¿sí?, del sector, también del país de donde se está presentando esta información de reporte local. Y bueno, y información lo más contemporánea posible. Por contemporánea nos referimos pues que sea del ejercicio que se realizó la pandemia, ¿no? Siempre cuando el sector haya sido o impactado de una manera fuerte por esta enfermedad, ¿no?, que ha dado a nivel mundial. Entonces, si el sector se ha visto impactado de una manera muy categórica, probablemente se requiera que la información de las comparables solamente sea de ese ejercicio, ¿no? Porque la práctica usual en los años anteriores era que se tome la información de los últimos 3 años. Entonces, por ahí queda una puerta abierta para recurrir por un análisis solamente anual en lugar del análisis multianual que se venía poniendo en práctica en Transfer Pricing. Bueno, por otro lado, eso es respecto a la comparabilidad. Por otro lado, respecto a la imputación de pérdidas y costes extraordinarios, sí, tiene que justificar la empresa si ha tenido pérdidas en ese ejercicio. Bueno, hablando del 2020, ¿no? Que se dé a factores que no tienen únicamente que ver con las transacciones convinculadas, son los efectos propiamente del mercado. Entonces, si ha habido una pérdida del contribuyente, que ser muy bien justificada y documentada en el ejercicio 2020, y bueno, con las comparables también que se vayan a identificar, que hay una lógica y sea razonable esta pérdida, y bueno, no pueda ser observada más adelante por la administración tributaria. Por el lado de los programas públicos o ayuda o asistencias, sí, bueno, en diferentes medidas, algunas empresas, sectores, ¿no?, países, han apoyado a los empresarios. Bueno, en caso peruano ha habido el tema de los préstamos, ¿no?, con bajos intereses, si se ha dado una subvención digamos, al sector en que se encuentra el contribuyente. Entonces, todo eso tiene que ser mostrado también y explicado dentro del reporte local, cómo ha impactado eso la rentabilidad del contribuyente. Y bueno, y finalmente, en la parte de los APAs, ¿no?, o acuerdos previos de valoración, sí, bueno, no es usual realmente en Perú y en Latinoamérica, salvo me parece que en México se da un poco más esta práctica, pero que se firmen los acuerdos previos de valoración. O sea, básicamente estos son, digamos, una posición de que el contribuyente se acerca a la administración tributaria para negociar y digamos, y pactar precios, digamos, estables o que se encuentren dentro del marco de precio de referencia para, digamos, los eximen de ya presentar cierta información por algunos años, ¿no?, por una cantidad X de años. Digamos, hay, digamos, una conciliación ahí, ¿no?, que da su propuesta al contribuyente, la administración tributaria da su punto de vista y finalmente ya un acuerdo para que, digamos, por los próximos 3, 5 años va a haber una lógica y una metodología específica para determinar los precios de ciertos productos, ¿no?, o bienes. Entonces,
En el caso hubieran APAs entre contribuyente y administraciones tributarias, hay que revisar si todavía resulta aplicable, ¿no? Ese acuerdo que se hizo tal vez antes de la pandemia, o si se puede renegociar el acuerdo que se había pactado anteriormente, ¿no? Y bueno, ahí hay, digamos, diferentes variables que seguramente van a ser más aplicables para otras jurisdicciones, ¿no? Porque ese es un documento que se emitió a nivel internacional, ¿no? No necesariamente está enfocado a Latinoamérica o el Perú. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esas es básicamente las recomendaciones que hizo la OCDE en cuanto a los impactos de la pandemia. Joseph, ¿Sí? hay unas preguntas en la... Déjame prender la cámara. Hay unas Okay, preguntas en el chat. Sí, a ver. A ver, tenemos un par de preguntas. La primera, bueno, hay 3 preguntas en verdad ahora. El test de beneficios, ese es para ti. ¿El test de beneficios es parte del reporte local? ¿Es un informe aparte? ¿Hay un formato para el test de beneficios? ¿En España aplican el test de beneficios? También para Laura. No sé si quieres empezar, Laura, o empiezo yo. Ya, ok. Sí, bueno, el test de beneficio, bueno, el reporte local, el anexo que ha publicado la SUNAT, que es, digamos, como que el manual de cómo se debe elaborar el reporte local, hay una sección específica que indica que se mencione si se cumple con el test de beneficio. No indica que se entregue toda la información, porque la información del test de beneficio es bastante amplia. Lo que recomendamos bueno, a las empresas que hemos tenido la oportunidad de asesorar es indicar básicamente los principales puntos como un resumen del test de beneficio dentro del local file, porque si no sería inmenso, ¿no? El informe, y enfocado a concluir si realmente se cumple o no con el test de beneficio. Eso es lo que se debería incluir dentro del local file. Pero detrás deberá haber un informe mucho más específico, con toda la documentación y la información que amerita, en cuanto a la norma que indica para la elaboración del test de beneficio. No hay un formato como tal, como sí lo hay en el local file, pero sí hay información, hay un marco normativo que indica qué aspectos deberían de contar para cumplir con el test de beneficio. Entonces, en base al marco normativo, sí contamos con un formato, ¿no? Para cumplir con un checklist, para cumplir con todas las aristas y que no se tenga ningún inconveniente más adelante. Además, la normativa de precios de transferencia indica que sus fuentes de interpretación son las directrices de la OCDE. Y en las directrices de la OCDE hay un capítulo específico a los servicios intragrupo. Y de ahí se puede aportar mucha más información analítica, ¿no? Y metodológica. Entonces, eso es principalmente lo que tendrían que tener en cuenta para un test de beneficio. En su caso, Laura, Sí. para España, ¿cómo sería, no? Pues creo que en los aspectos formales, digamos, es exactamente igual que en Perú. Nosotros no tenemos un informe específico para el test de beneficio, sino que es información que debe ir implícita tanto en el local file como en el master file. El test de beneficio sobre todo se viene exigiendo o aplicando, mirándose en mayor medida en aquellos servicios de bajo valor añadido, lo que denominamos management fees o servicios de apoyo a la gestión. Estos servicios los define la acción 10 de BEPS como servicios auxiliares, servicios de bajo valor añadido que no constituyan la actividad principal del grupo, en los que no se usen intangibles valiosos y que la entidad que los presta no asuma un riesgo sustancial, porque si no, pues la misma definición te dice que no serían servicios de bajo valor añadido. El Benefit Test, como decía Joseph, hay un capítulo de las directrices pues, dedicado a esto, pero bueno, voy a intentar resumir muchísimo en 2 o 3 aspectos principales. Por un lado, como ya lo comentaba también Joseph anteriormente, debe poder probarse que esos servicios que bien son prestados o recibidos por la parte del receptor son beneficiosos para la sociedad. Voy a poner ejemplos concretos que parecen muy tontos, pero muchas veces los vemos más en vivo y en directo, ¿no? Si yo en mi empresa española tengo una planta de oficinas que tiene 70 fotocopiadoras que están valoradas en no sé cuánto dinero, en una barbaridad, pues no tiene sentido que yo reciba un servicio de reprografía de Alemania que me cuesta 200.000 euros al año. Tienen que ser beneficiosos. Si yo ya tengo y yo cuento con los recursos para poder realizar esto en esta jurisdicción,
no me van a dejar deducir un gasto porque no son necesarios y no son beneficiosos para mí. Otra característica que tienen que tener es que sean repercutibles y esto va enlazado con la tercera, que es que deben estar guiados por una clave de asignación. Por ejemplo, si hay un coste de call center, porque yo tengo a todos mis empleados que hacen el servicio de recibir las llamadas y los pedidos para mi grupo multinacional en Perú, pues debo poder asignar de alguna manera el gasto que supone el salario de esos empleados. Lo debo poder hacer de una manera racional. Pues, por ejemplo, lo puedo hacer en función de la cifra de ventas que tenga en cada una de mis filiales, porque ese servicio de call center ha sido el que ha facilitado que se realizasen esas ventas. Entonces, no hay un modelo o un formulario fiscal en el cual tengas que ir poniendo, oye, esta es mi clave de asignación o allocation key, que lo pueden ver ustedes en algunos papers que estén escritos en inglés. Pero deben poder hacer esta justificación que he hecho yo ahora a modo de ejemplo y que quede latente que quede presente en el informe de precios de transferencia. Importante la base de costes, saber qué es el total que se está repartiendo, porque estamos hablando mucho de qué parte asignamos a quién, pero es importante determinar el monto total del pastel también, ¿no? Espero haber resuelto la pregunta y cualquier cosa no duden en incidir. Otra pregunta es, también para los dos, ¿qué peso tienen los informes en SUNAT y la Administración Tributaria acá en el Perú, en la legislación de precios de transferencias? Porque SUNAT ha sacado un informe en donde señala que no se puede utilizar comparables de varios años y los lineamientos de la OSCE sí lo permiten. ¿Cómo es esto en España con la autoridad tributaria? Bueno, en España, me adelanto, Joseph, con tu permiso, no tenemos... La Administración Tributaria no ha contradicho en ningún momento los informes de la OCDE. Puede ser que en algunos casos pues, haya unas interpretaciones más estrictas que otras, pero hoy por hoy en España la legislación de la OCDE es plenamente aplicable y, el desarrollo de precios de transferencia que se realiza aquí es muy en línea, muy igual que lo que ha dispuesto la OCDE. Puede ser que lleguemos a términos en los cuales la administración en un conflicto concreto no le dé la razón al contribuyente, el contribuyente va a los tribunales y puede que ahí le den la razón. Pero eso no quiere decir que la postura de la administración vaya a contradecir la de la OCDE. Por ejemplo, aquí, pues así que se me ocurra un caso que pueda ejemplificar. Mientras que la administración tributaria ha hecho en algunos momentos, que ya parece que es doctrina superada, uso de comparables secretos, dicen, bueno, mira, yo tengo este margen, me tienes que pagar un 5% de tu beneficio, pero no te voy a decir cómo lo he calculado. Han dicho los tribunales, no, mira, esto está prohibido. Y eso no lo dice la OCDE directamente, que no puede haber comparables secretos, pero no es una situación en la que se contradiga. Sí, en Perú de igual manera. Es muy complicado que se vaya a contradecir con la OCDE, la SUNAT. Habría que ver el informe en específico porque realmente no es algo que aplica a todos. Mucho va a tener que ver el tipo de contribuyente, el sector donde se desempeña, qué actividades realiza, para determinar si efectivamente le es aplicable la información de comparables de 1 año o de 3 años. El ciclo económico también de su principal línea de negocio. Entonces, no puede ser de que para todos o aplica 1 año o aplica 3 años. Mucho va a tener que ver el contexto, las características específicas del contribuyente y las características de la transacción que se está analizando. Entonces, yo lo veo poco probable realmente que Perú, más aún si quiere ingresar a la OCDE, hay una contradicción con las directrices, porque estos son acuerdos internacionales. Y bueno, y el fondo del asunto de precio de transferencia, al final, a ver, hablamos de un tema que no está escrito sobre piedra, o sea, los que hacen los análisis de precio de transferencia me dan a la razón. A veces inclusive es subjetivo cómo se realiza. Entonces, hablando de este tema específico de los años de las comparables, va a tener mucho que ver cómo esté sustentado en el informe y qué
el motivo por el que se usó 1 o 3 años, ¿no? De manera independiente. Vale, perfecto. Otra pregunta, perdón. ¿Son válidos los ajustes extracontables en los estados financieros de la empresa analizada? Porque a veces las empresas no aplican correctamente las normas contables y esto incide en el margen operativo. Y ahora por el COVID-19 se han incurrido en gastos que muchas empresas los han reconocido, esparcido dentro de las cuentas de costos y gastos. Sí, claro. A ver, siempre que tenga una justificante económica, ¿no? Que realmente ese ajuste va a reflejar la rentabilidad real de la operación o del negocio, sí es válido, sí, porque, digamos, hay diferentes, digamos, marcos. A ver, inclusive hay estados financieros diferentes. El estado financiero normalmente difiere al tributario del financiero. Al menos en el local file hablan de que se le dé preferencia al estado financiero auditado para los cálculos de precio de transferencia, ¿no? Porque el tributario, digamos, tiene otra lógica para armarlo. Y si hay un ajuste que sea necesario aplicarlo y esté justificado para reflejar de una manera más precisa la rentabilidad, sí, claro que se puede hacer, no hay problema. Por la parte española es la misma respuesta. Atendiendo siempre a la lógica económica, pues lo que corresponda. Vale. Hay una pregunta, creo que para Joseph. El informe 036 que salió en abril del 2021, no sé si lo has visto tú, Joseph. ¿Algún comentario? Sí, bueno, sí, creo que tiene que ver con la consulta que hizo más arriba, ¿no? Bueno, ahí hablaban de que la información, bueno, que se puede usar la información de la vinculada del exterior, y también hablaba de los años para los análisis de precio de transferencia, pero lo que hablaban aquí era de cómo estos años de la información incidían en la aplicación de los ajustes, ¿no? Digamos, el informe de la SUNAT iba enfocado a cómo calcular los ajustes, ¿no? Porque una cosa es el análisis de precio de transferencia que se hace detrás, que digamos puede ser 1 o 3 años y se calcula un rango de mercado. Y lo otro es también cómo, digamos, calcular el ajuste que le corresponde al contribuyente que no ha pactado la operación a precio de mercado. Pero igual, o sea, no, digamos, no hay un marco legal, y tampoco lo dice en las directrices de la OCDE, que indique que solamente se puede usar o 1 o 3 años. Finalmente, lo que manda es la ley, la norma que está vigente en el Perú. Y en ningún lado indican de que efectivamente o obligatoriamente los contribuyentes tengan que usar 3 años de información. Es más que todo una recomendación que se hace y por la práctica. También el conocimiento que se ha ido adquiriendo bueno, antes resultaba más lógico utilizar información de 3 años justamente por los cortes de los estados financieros de algunas comparables, ¿no? Algunas, digamos, no todas tienen el corte de estados financieros de enero a diciembre, que es todo lo que pasa en Perú, ¿no? Otras tienen diferentes cortes. Entonces, para evitar digamos, ese sesgo por la información, se recurría a los promedios de los 3 últimos años. O se recurre, en realidad, ¿no? No es que se haya dejado de realizar esa práctica. Pero esa es la razón, digamos, económica que hay detrás para que se utilicen los promedios de los últimos 3 años. En España yo creo que si ahora un inspector viene quitando que sea un precio libre comparable, que estoy comparando los estados financieros de una vinculada con los estados financieros de una no vinculada y es año a año, creo que ya está tan extendido el uso del promedio ponderado de al menos 3 años que llamaría la atención. Dirías, ¿y por qué lo han hecho así si siempre hacen un promedio ponderado que ayuda un poco a homogeneizar los resultados y a que esas circunstancias que se den en cada ejercicio pues se puedan ver un poquito mitigadas a la hora de ponderarlos? Por eso una de las recomendaciones que daba a lo largo de la ponencia era separar los estados financieros de las etapas pre-COVID y post-COVID porque van a distorsionar mucho los resultados, ¿no? Claro, inclusive se podría hacer un paralelo, ¿no? O sea, ya si tienen muchas dudas, ¿no? Con este tema de los 3 o 1 año,
ver el ratio, con un año se encuentra dentro o fuera, y ver el ratio sin el promedio Claro, de al los 3 años final, también, ¿no? Entonces, de esa manera van a sustentar mucho mejor, ¿no? O sea, podría hacer un cálculo con los dos escenarios, no habría ningún problema. Va a ser mucho más sólida también la defensa del contribuyente. claro, en un ideal, si sales bien en el rango intercuartílico en un año y en 3, pues ya lo tienes todo de cara, ¿no? Claro, sí. Vale, no hay más preguntas hasta el momento, así que si quieren terminamos con la última. Teníamos una última diapositiva que era como comparación de los modelos, pero no sé si es mucho extenderse, solamente para que lo vean pues, nuestros compañeros. Aquí hemos intentado resumir un poco las obligaciones de documentación que tenemos en un país y en el otro. Local file y el master file es el reporte local y el reporte maestro en Perú. En España esta documentación tiene que estar disponible en el mismo plazo que el impuesto sobre sociedades. Si vamos con el ejercicio natural, el plazo para presentar el impuesto sobre sociedades es del 1 al 25 de julio. Entonces, a partir del 25 de julio ya deberíamos tener la documentación de 2020 lista. Estará complicado, por lo que comentábamos de que, bueno, ahora se complica todo un poco con los periodos de carencia, etcétera. El modelo 231, que es el Country by Country Report, o bueno, el informe país por país, la DAC 4 tiene muchos sinónimos, ¿no? Este lo tenemos que presentar, igual que ha indicado Josep, pues cuando el grupo tenga un importe neto de la cifra de negocio superior a 750 millones de euros. El plazo para presentarlo aquí es el ejercicio siguiente. Si estamos en un año natural de 1 a 31 de diciembre del 2020, pues a lo largo de todo el 2021 lo podemos presentar. Y luego el modelo 232, que sí que también vendrá más habituados los contribuyentes, que es la declaración informativa de operaciones vinculadas y operaciones con paraísos fiscales, que de nuevo, si tuviéramos un ejercicio natural, pues se presenta durante el mes de noviembre del ejercicio siguiente. Solamente Sí, para que bueno, tengamos pues así en un sí. vistazo un poco las obligaciones de cada jurisdicción, por tener ahí la comparativa. Claro, sí, la recomendación aquí que les haríamos es que evalúen a cuáles declaraciones o obligaciones se encuentran sujetos, para Claro. que no los agarre por sorpresa la administración tributaria cuando haga una fiscalización, porque ahora se han vuelto más recurrentes las notificaciones, bueno, en el caso peruano, cartas inductivas o requerimientos de información sobre precio de transferencia. Entonces, hay que evaluar realmente a qué declaraciones se encuentran sujetos para ponerse al día de repente si no han cumplido dentro del plazo establecido. Así que si tienen dudas de algún tipo de alguna operación que pueda estar sujeta o que puedan venir obligados a documentarla en España o en Perú o en otra jurisdicción, pues ya tienen nuestro contacto para ponerse en contacto y así poder ayudarles. Así es. Vale. No, Tomás, no sé si está por ahí. Justo le quería dar un poco la palabra. Sé que está con un pie por salir al aeropuerto, pero sí, si es que quiere dar unas palabras. Sí, yo quería pues, el turno de agradecimientos, agradecer a Nancy por el apoyo de la Cámara de Comercio, Peruano-Británica al evento, a José Luis y a TGS Sarrio por la iniciativa y por brindarnos la posibilidad de realizar el evento conjuntamente, que espero que no sea el último, a Lorena por haber coordinado y hacer que todo salga genial, especialmente a Laura y a Joseph, porque pues, nos han aportado por lo menos una parte del conocimiento que tienen, que es bastante profundo en la materia, y sobre todo pues, a los asistentes, a la audiencia, porque son los que realmente nos dan sentido al evento que hemos hecho, nos hacen el aprecio de habernos dedicado su atención en estos momentos en los que yo sé que está muy disputada la audiencia, especialmente en Perú. La atención de todos también está en otras cosas. Y en este sentido, bueno, pues simplemente como reflexión personal, el resultado de unas elecciones es algo que uno no puede controlar. Lo que uno puede controlar es el trabajo individual, lo que cada uno hace, que las sociedades están hechas de individuos que las componen y que nuestra responsabilidad es mejorar en cualquier caso. Espero que les haya resultado muy interesante el evento
y estamos a su disposición para para profundizar en cualquier aspecto. Y de nuevo, muchas gracias por haber asistido. Gracias, Tomás. Nancy, no sé si tú quieres... Sí, bueno, solamente agradecerte a ti, a Teje Sarrio, a los ponentes, a Laura, a Joseph, excelentes palabras de cierre, Tomás, y bueno, a todos los participantes por habernos acompañado en esta mañana y espero verlos pronto. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Cuídense. Cuídense, Gracias. hasta luego. Chao, chao. Gracias, un saludo.